El PSOE le cierra la puerta a una nueva reunión con el PP antes de la investidura de Feijóo, porque ya han tenido una, dicen, por lealtad institucional. No vamos a reunirnos con un Partido Popular que está en manos de la ultraderecha. Señor Feijóo, lo primero que tiene que hacer es aclararse con su propio partido antes de pedir reuniones a los demás. Los populares, que no desvelan si la semana que viene Feijóo seguirá su ronda de contactos, contestan así a la negativa del PSOE. Lo que hace es rechazar reunirse con una mayoría de españoles que ha votado a Alberto Núñez Feijóo el pasado 23 de julio. Pedro Sánchez parece haber finiquitado al Partido Socialista. Y sobre una posible ley de amnistía, creen que Sánchez ya no puede mirar a la cara a los históricos dirigentes del PSOE. A las críticas internas socialistas de estos días se suma la de Javier Lambán, hoy designado senador por las Cortes de Aragón. Cree que no tendría cabida en la Constitución y califica así la reunión de Yolanda Díaz con Puigdemont en Bruselas. Lo más obsceno que yo he visto en España desde que se aprobó la Constitución y echó a andar la democracia. Es una imagen absolutamente deplorable. Y aunque ayer en la apertura del año judicial no quisieron pronunciarse, en privado algunos magistrados del Supremo reconocen su malestar con una posible ley de amnistía y apuntan que en caso de aprobarse se podría presentar una cuestión de inconstitucionalidad. Podría hacerlo el juez Llarena, que lleva el caso de Puigdemont, o cualquier otro juez al que afectara en sus causas. La Fiscalía le pide a la Audiencia Nacional que impute a Luis Rubiales por 2 delitos: agresión sexual, porque le dio a Jenny Hermoso un beso en la boca mientras le agarraba con las 2 manos la cabeza y la jugadora dice que no fue consentido, y coacciones, porque en su declaración Jenny Hermoso contó que tanto ella como su entorno más próximo sufrieron una presión constante y reiterada por parte del entonces presidente de la Federación y su equipo, que pretendían que justificara y aprobara los hechos. La Fiscalía considera que Jenny Hermoso sufrió una situación de hostigamiento que le impidió desarrollar su vida libremente en paz y tranquilidad, y ha presentado ya la querella contra Luis Rubiales para que la Audiencia Nacional abra la vía penal. El Ministerio Público le pide al juez que les tome declaración tanto al presunto agresor como a la víctima y que se ponga en contacto con las autoridades australianas para confirmar que los hechos también se consideran delito en ese país. Aumenta la delincuencia más grave protagonizada por menores. Lo hace de forma notable o incluso alarmante para la Fiscalía. Los homicidios superaron el centenar el año pasado y se han duplicado en los últimos 5 años. ¡Policía! Lo vinculan con la expansión de bandas juveniles violentas y no solo en las grandes ciudades. Se está produciendo algo que también se está produciendo en la violencia sexual. Una banalización, una trivialización de la violencia. Las agresiones sexuales crecieron casi un 50% el último año y la tendencia es claramente en aumento. El acceso cada vez más temprano a la pornografía no es nada positivo, es muy negativo. No hay una buena educación sexual. Yo creo que esto lo sabemos todos, o por lo menos yo en todas las reuniones multisectoriales a las que he acudido, siempre se dice lo mismo. Los fiscales sugieren como posibles medidas limitar el uso de teléfonos móviles en horario escolar y endurecer los controles para adquirir armas blancas. Acabo de salir de COVID hace 2 días. Un amigo nuestro sí, lo ha tenido. Tengo afonía, todo. La cantidad de pacientes que acuden a los centros de salud con síntomas de coronavirus como fiebre, tos, congestión o fatiga es un reflejo del aumento de casos. Así ha crecido la positividad en las últimas 3 semanas. Ha habido un repunte, incluso la doctora ha estado enferma. En las farmacias se ha disparado la venta de test de antígenos. Ahora se ha visto que tenemos que pedir y hemos visto justamente hoy que frente a 3 antes al día, ahora 18 al día. La OMS ha alertado de un aumento de hospitalizaciones en toda Europa. Para los expertos, la situación aquí es estable por la alta inmunización de la población, pero dicen que no hay que bajar la guardia. Es una situación preocupante, aunque sí que es verdad que tenemos que estar alertas, vigilantes y preparados. Las muestras positivas de coronavirus en la red de vigilancia Centinela superan con creces a las que hay de gripe o VRS, algo que demuestra que el coronavirus de momento no es un virus estacional. Su transmisión, explican los epidemiólogos, depende del aumento de interacción social y de las variantes. Las variantes que estamos detectando del coronavirus son variantes digamos que se contagian más fácilmente. Y aunque a priori no son más peligrosas, los médicos siguen recomendando tener cuidado con los más vulnerables. La Guardia Civil recoge uno de los 2 cadáveres que ha localizado en Aldea del Fresno. Ha sido encontrado cerca de la parte derecha del puente de la Pedrera. 200 metros, los buzos hallan el segundo cadáver.
Es una zona que se ha mirado hoy en concreto, que se estaba mirando con maquinaria pesada, porque todo apuntaba a que este puente que tenemos de la Pedrera había hecho un tapón y había revocado todo el escombro, árboles y ramaje. Los cuerpos pertenecen a los 2 desaparecidos. El primero de ellos se trata de don José Manuel Aguado Truán, el anciano al que la riada arrastró en Villamanta. El segundo de ellos, a falta de la verificación científica, pero todas las pruebas apuntan a ello, se trataría de don Manuel López Rey. Conducía su coche y fue arrastrado por la tormenta. Su mujer y sus 2 hijos fueron encontrados con vida. Uno de ellos, Izán, aguantó toda una noche encaramada a un árbol. José Manuel, la segunda víctima, era un vecino de Villamanta, localidad a 8 kilómetros de donde ha sido localizado. No muchos kilómetros, pero el caudal era enorme. Es decir, si os hacéis una idea de lo que del caudal, ha derribado un puente de una longitud de 80 metros. Lo ha arrancado. Es decir, el caudal era muy alto, muy grande y con una corriente muy fuerte. El hallazgo de los cuerpos pone fin a 5 intensos días de búsqueda y agonía. En Vilo siguen en Valmojado, municipio de la provincia de Toledo. Los destrozos de la Dana son enormes y las labores de limpieza no se detienen. En esta zona ahora mismo las habitaciones están en torno a 450, 500 euros. En mi caso, pues como es un amigo, digamos, le hago una rebaja y se lo dejo en torno a 300 euros. Como Fernando, hay propietarios que ahora están dispuestos a alquilar habitaciones en su casa. Es uno de los motivos por los que la oferta de pisos compartidos ha subido un 34% este año. Estos alquileres ayudan a capear la subida de los tipos de interés. Ha hecho que esas cuotas hipotecarias se eleven y que muchas familias se vean obligadas a abrir las puertas de su casa, a alquilar una habitación, aunque no lo pensaran en un principio, pues para poder cumplir con esas cuotas hipotecarias a final de mes. Otros propietarios que no viven en el domicilio lo alquilan por habitaciones para poder sortear la nueva ley de vivienda. Hemos notado cómo descendía la vivienda de alquiler completa, porque la gente está empezando a destinarla a alquiler por habitaciones. Ten en cuenta que es un alquiler mucho más rentable que pueda ser la vivienda entera, que se queda fuera de lo que es la ley de arrendamientos urbanos. El precio medio de alquilar una habitación en un piso compartido en España ronda los 350 euros, aunque hay zonas más tensionadas que suelen ser capitales de provincia, como son Barcelona, donde ronda los 500 euros alquilar una habitación, seguido de La Palma, San Sebastián y Madrid. Según el portal Idealista, el aumento de la oferta ha contenido los precios, que han subido un 3% este año. Ni una brizna de aire que alivie los 30 grados sofocantes de hoy en Londres, ni haga ondear la Union Jack, la bandera del Reino Unido, sobre Buckingham. Es la señal inequívoca de que Carlos III no está en el palacio. Pasa este día en Balmoral, en el mismo castillo escocés en el que falleció su madre hace exactamente un año. Yo estaba en mi casa en Nueva Zelanda. Oí la noticia en la televisión y no pude contener las lágrimas. Nosotros estábamos en un crucero. Fue el día en que conocí a mi novio. Ojo, que llega el cambio de guardia. Pocos cambios en la monarquía desde aquel 8 de septiembre, para dar una imagen de estabilidad y continuidad, aseguran los analistas de la realeza, porque el rey Carlos sabe que no es tan popular como lo fue su madre. Aún así, las últimas encuestas aseguran que casi 2 de cada 3 británicos piensan que está haciendo un buen trabajo. Sí, claro que lo está haciendo. No soy británica, soy americana, pero creo que sí, lo está haciendo bien. Yo soy canadiense, también es mi rey, pero no tengo una opinión formada. Otro de los desafíos de su reinado será probablemente el de consolidar su imagen como monarca, después de 64 años de príncipe de Gales a la sombra de su madre. Santiago de Chile respira entre tensión e indiferencia. En el Palacio de la Moneda ultiman preparativos para conmemorar los 50 años del golpe militar. Múltiples actos y exposiciones salpican la ciudad. Se instaló un clima muy hostil, hay mucho odio. A más de la mitad de los chilenos no les interesa este aniversario, según una última encuesta, y se impone la idea de que divide. Creo que en realidad se están gastando demasiados recursos en algo que no es el foco, digamos, ¿sí? Hay gente que lo está pasando mal, hemos tenido algunos desastres naturales. Casi un 33% considera que el golpe fue necesario y los ánimos se encienden al hablar de Allende y Pinochet.
fue un gobierno de excepción, término correcto, un gobierno... Fue una dictadura, caballero. Caballero, fue una dictadura. No hay consenso político en condenar el golpe. La derecha no se sumará a la declaración del presidente, aunque Gabriel Boric y 4 expresidentes han firmado una carta por la democracia. Para el presidente Gabriel Boric el ambiente está eléctrico. Crispado, dividido, sin cerrar las heridas, son palabras que escuchamos en las calles de Santiago a pocos días de que se cumpla medio siglo del bombardeo de La Moneda que puso fin al gobierno de Salvador Allende.